Vamos a estar en la carta de Judas, otra vez. Judas, vamos a estar en versículo 8 de Judas. Judas es el libro justo antes de Apocalipsis. Apocalipsis, perdón. Judas, versículo 8. He titulado el mensaje Desenmascarando falsos maestros como soñadores. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Disculpe, la Reina Valera. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a orar. Padre Santo, Dios santo, justo, que justifica a los impíos, tan malvados como nosotros, que vamos delante de ti ofreciendo nada menos la justicia perfecta de Cristo. Gracias, Señor, por este maravilloso milagro esta obra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender su palabra, no solamente del mente, sino también del corazón. Ayúdanos ahora que esto sería una misericordia, como hemos escuchado hoy, y una gracia para ayudarnos en esta vida cristiana. Danos pan del cielo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como algunos de ustedes saben, yo trabajo en diálisis, en el campo médico. Y en diálisis, no sé cuántos de ustedes saben un poco de diálisis, pero ahí entran los pacientes. No quiero explicar tanto de lo que es específicamente diálisis, pero es un tratamiento donde están ahí en una silla cómoda y traen su almohada, sus cobijas. Ahí están sacamos sangre y ahí por 4 horas más o menos están ahí sentados con sus cobijas. Hace mucho frío a veces, entonces se cubren bien. ¿Y qué pasa? Bueno, típicamente, especialmente, bien temprano, a veces empezamos antes de las 5 de la mañana, bien temprano, ¿qué pasa? 4 horas. Muchas veces la gente se queda dormido, ¿no? Eso nos debe de sorprender. Yo personalmente entro a mi casa después del trabajo muchas veces y 5 minutos estoy ahí y estoy dormido, echado ahí en mi sofá. Ya, entonces eso pasa. Bueno, ¿qué pasa muchas veces cuando la gente se duerme? Ustedes saben, tenemos sueños muchas veces, pesadillas a veces, ¿no? ¿Quién no ha tenido un sueño antes? Todos han tenido sueños, sí. Sabemos lo que es un sueño, ¿no? Me recuerdo una vez específicamente un paciente que siempre se dormía bien profundamente, siempre estaba en un sueño, se notaba. Estaba hablando a sí mismo y hasta peleando, cosas así. Era una pesadilla. Entendemos eso. ¿Puedes imaginar un sueño que has tenido antes? ¿Puedes imaginar una pesadilla? Tal vez pensando que quiero que no sea una realidad. Puedes pensar si esa pesadilla lo crees por los próximos 24 horas, próximo día, vives como si su pesadilla era verdad. Imagínate eso. Bueno, acá en la carta de Judas, y lo que vemos con los falsos maestros, es que en el mundo espiritual viven sus vidas enteramente, completamente, como si su sueño de fantasía, de imaginación, era una realidad. Eso es lo que vemos
acá en la carta de Judas. Mi esperación, lo que espero acá con este mensaje, es que cada uno de nosotros, creyentes, cristianos, miembros de la iglesia de Dios, podemos ser mejor preparados y equipados para identificar y desenmascarar a los falsos maestros antes que causan daño a la iglesia de Dios. Otra vez, desenmascarando falsos maestros como soñadores. Recuérdense del tesis de Judas. Es un tesis que Judas mismo dijo en versículo 3 y 4. Si vemos versículo 3 y 4, él nos dice el propósito que escribió esta carta. Los voy a leer. 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Esta es la razón. ¿Por qué? Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves ahí bien claramente? Judas está exhortándonos que luchemos ardientemente por la fe, es decir, por el Evangelio, por la fe cristiana, por el Evangelio de Cristo. Entonces necesitamos un recordatorio diario. Cada día necesitamos reconocer y recordarnos que estamos activamente, presentemente involucrados en una guerra espiritual. Efesios 6:12, recuérdense lo que dice Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos reconocer qué tan serio y urgente es esta guerra por la verdad. No estamos hablando de una guerra sangre y carne. Sangre y carne, ¿qué dice ahí? Sangre y carne tiene que ver con consecuencias temporales, ¿no? Terrenal, temporal. Pero Judas no está hablando acerca de consecuencias temporales. No está hablando de sangre y carne, guerra. Judas está hablando del otro lado, no, algo eterno. Consecuencia, eternidad está en la balance. Y eso es lo que está escribiendo Judas acá. Piensen en lo que dice en versículo 3 Judas. La razón precisamente que dice a esto. Me ha sido necesario. ¿Ves ahí? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Note, no dijo que tal vez sería una buena idea para considerar. No dijo que tal vez consideras si es útil para ti. No era opcional. Era completamente, enteramente necesario. ¿Y por qué? Bueno, dice en versículo 4, estaban entrando estos hombres encubiertamente. Entonces, no hay que pensar que nomás era para ese tiempo. El espíritu que estaba presente en ese día sigue. Entonces, falsos maestros siguen hasta hoy y pueden entrar a cualquier iglesia, sana o no sana, pueden entrar y entran. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para desenmascarar los falsos maestros cuando entran a la iglesia? Entonces, hay que recordar, esto no es la responsabilidad solamente
para el pastor, o para los pastores, o para los diáconos, o para los predicadores, o para los líderes. No, Judas, ¿a quién le habla? Judas está hablando a creyentes, porque cada uno de nosotros necesitamos tener discernimiento para desenmascarar a los falsos maestros. Entonces Judas nos escribe acá para ayudarnos y nos da claves en este versículo para ayudarnos a cada cristiano en esta misión. Judas nos dice, primeramente, si ven versículo 8, dicen que los falsos maestros son soñadores. Ven ahí. Después de eso nos da 3 características de los soñadores. Primeramente son inmorales. Ven ahí, mancillan la carne. Segundo, son insubordinados. Rechazan la autoridad. Y por último, son irreverentes, blasfeman de las potestades superiores. Otra vez, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos, ¿ven la palabra? Estos. ¿De quién habla? ¿Quiénes son estos? ¿De quién habla? Bueno, versículo 4 otra vez habla sobre algunos hombres, ¿no? Luego vemos en versículo 5 los israelitas. Versículo 6 los ángeles. Versículo 7 Sodoma y Gomorra. Y versículo 8. Y luego después del versículo 8 también vemos referido a los mismos. Son falsos maestros. De eso se refiere Judas cuando dice estos soñadores. Bueno, la traducción que usamos acá en esta iglesia en inglés es el ESV, la traducción ESV. En esa traducción se traduce, confían en sus sueños. ¿Entienden un poco para entender lo que está diciendo Judas? Confían en sus sueños. Es decir, que estos falsos maestros no dependen, no confían, no descansan en la palabra de Dios, en el seguro, fijo palabra de Dios. No confían ahí, no descansan ahí. En lugar de eso, confían, descansan en sus sueños. ¿Ves ahí? Es totalmente opuesto de ser gobernado bajo el Espíritu Santo. Es ser gobernado por subjetivismo. Cómo piensan, cómo se sienten, cómo les va. Y la motivación de eso, y les voy a explicar más en por qué digo esto, pero la motivación de esto es el egoísmo. Y esto otra vez va directamente opuesto de ser gobernado por una disposición sometida a la Biblia. Cuando uno va tras de los sueños, va opuesto de ser gobernado bajo la autoridad de la Biblia. Entonces, ellos viven en un mundo de sueños y no viven en la realidad, como mi paciente que estaba peleando. Es un mundo enteramente de algo que no es verdad. No hay lugar en este mundo de sueños para sola escritura. En este mundo no hay lugar para sola escritura en el mundo de fantasía. Escucha lo que dice John MacArthur acá. Dice, Judas no usa la palabra sueño como se refiere a un sueño significativo o con propósito, como cuando Dios habló a los profetas del Antiguo Testamento a través de sueños, sino que esta palabra significa un estado confuso del alma o una imaginación abnormal que produce sueños en los que el ego, egoísta, está controlado por la confusión sensual e impía. Ok, como dice versículo 4,
hombres impíos, ¿qué hacen los hombres impíos? ¿Qué dice ahí? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿ven la conexión ahí? Estos hombres, los falsos maestros, estaban esclavizados, completamente consumidos por sus pasiones. ¿Ves? Eran impíos por sus pasiones internos. Y entonces, por esa razón, tuercen, perverten la gracia de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, lo tuercen. ¿Y por qué lo hacen? Por el egoísmo, sus pasiones. Y por eso, por esa razón, confían en sus supuestos sueños. Ellos tuercen la palabra de Dios, inventan cosas como les conviene. Si ellos desean algo, lo que quiero decir es que si ellos quieren algo, desean algo, entonces manipulan la Biblia para que sea conforme de sus pasiones. Les doy un ejemplo. Hace varios años, cuando estábamos en el edificio de la hamburguesa Fatty's, había un hombre que se mudó, quería ser miembro de la iglesia. Y varios de nosotros, incluyendo yo, admiraba a este hombre como un hombre maduro, un cristiano maduro. ¿Y qué pasó? Bueno, un día él me llamó y me quería convencer, persuadirme que era apropiado que divorcie a su esposa. Cuando hablé un poco más con él, me di cuenta que no había ninguna justificación por esto. Él lo quería hacer y no entendía qué estaba pasando exactamente. Pero le hice recordar de lo que decía la Biblia acerca de esto. Yo sabía que él lo sabía bien, me lo podía decir a mí. Pero ¿qué pasó? Él siguió ignorando eso y nomás diciéndome de lo que sentía y todo lo demás, subjetivismo. ¿Ves? Cómo se sentía, cómo pensaba, opiniones, todo fuera de la autoridad de la Biblia, ¿no? ¿Sabes lo que me di cuenta después de un tiempo? Me di cuenta y fue revelado que durante ese tiempo, antes de ese tiempo, después de ese tiempo, él estaba involucrado en una relación adulterio. ¿Ves? Su pasión lo llevó a inventar cosas como le convenía. ¿Ves? Otra cosa, pues, tal vez ustedes lo saben más también. ¿Has escuchado a alguien decir, o tal vez ustedes lo han dicho, o hay alguien acá que lo dice, Dios, mi Dios, nunca jamás enviará a nadie al infierno. Él es un Dios de amor. Eso no es posible. O tal vez has escuchado que alguien diga, Dios me dijo a mí, o Dios me reveló en un sueño, o una visión, tal y tal cosa. ¿Qué pasa con esto? Con este pensamiento. Ellos están mirando a subjetivismo, ¿no? Dios, para ellos, lo pueden inventar como les da la gana. Pero cristianos no son de esta manera. ¿A qué ven los cristianos? No, cristianos no ven internamente para pensar qué es lo que Dios ha dicho o no. Ellos miran fuera de ellos a la fija, segura palabra de Dios para ver qué es bueno, qué es malo, qué Dios ha dicho, qué Dios no ha dicho. Está en la palabra de Dios. Y eso es lo que los cristianos miran para ver la realidad. Hay que considerar los sueños un poco más. Los sueños. Piensen en esto. Los sueños son revelados únicamente a los que tienen el sueño. ¿Se entiende?
La única manera que uno puede tener información del sueño es si el soñador mismo lo revela. ¿Ves? Si yo tengo un sueño, tú no sabes qué soñé a menos que yo te diga lo que soñé, ¿entiende? Nadie más tiene esa información. Entonces, si hipotéticamente Dios me reveló verdad en un sueño, entonces ustedes dependen de mí para saber la verdad. ¿Ves? Tú no puedes saber la verdad al menos que yo te lo revele. Eso es lo que tenemos que pensar acerca de los sueños. Y esto es exactamente, precisamente lo que los falsos maestros quieren. Ellos quieren que dependen en ellos, no en la palabra de Dios, en ellos, para que tú sepas la verdad. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hacen esto? La raíz del problema es que estos falsos maestros son impíos. Eso es lo que quiero decir. No es que estos falsos maestros tienen un sueño y por resultado del sueño se convierten como impíos. No. Primeramente son impíos y por resultado de eso sueñan sueños. ¿Ves? Son impíos y por lo tanto convierten la gracia de Dios en libertinaje. No piensen que son víctimas de la verdad, pero sinceramente, genuinamente quieren saber la verdad. No piensen que estos falsos maestros son así, que son víctimas nomás. Ellos creen la mentira porque son impíos y porque han sido desviados por sus pasiones y sus deseos y su lujuria. Bueno, continuando en versículo 8, vemos que estos soñadores son inmorales. ¿Ves ahí? Mancillan la carne. Mancilla significa manchar, contaminar o corromper. Cuando esta palabra mancilla se junta con carne, siempre tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces, no debemos estar tan sorprendidos cuando la noticia sale de un falso maestro que estaba involucrado en un adulterio. No debemos estar tan sorprendidos. Les voy a contar otro ejemplo de un falso maestro. Que un hombre, un falso maestro, él estaba involucrado en enseñando la Biblia, estudios de la Biblia y oraciones. Y él lo hizo regularmente con una mujer, una cierta mujer. Y esta mujer era una mujer casada, ya saben dónde voy acá. Este hombre estaba involucrado en adulterio con esta mujer todo el tiempo que tenía esos estudios y oraciones. Eventualmente, este hombre asesinó al esposo de esta mujer. Entonces la policía sospechaban, y esto está en las noticias, y creo que todavía está en la cárcel, pero la policía sospechaba que este hombre era el asesino. Entonces pudieron grabar por secreto conversaciones entre esta mujer y el hombre. ¿Y qué pasó durante las conversaciones? Ellos estaban, entre ellos, hablando cómo podían mentir a la policía para esconder la evidencia. ¿Y sabes lo que más pasó en las conversaciones? El hombre estaba orando a Dios.
supuestamente el Dios de la Biblia, y pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, las palabras, la confianza para hablar, para mentir a la policía, para esconder la evidencia. Hasta citó la Biblia. Este hombre estaba viviendo en un mundo de fantasía y estaba desviado por sus pasiones. Citaba la Biblia, oraba al Dios de la Biblia para que Él les ayude a esconder la evidencia. Increíble. Este hombre estaba viviendo en un mundo de sueños. Mientras se desvió con su lujuria, mancillaba la carne. Se entregó a la inmoralidad sexual y se inclinó ante el Dios de su imaginación. Él inventó un Dios y a ese Dios adoraba. Esto es exactamente lo que hizo Israel. Números 25. Israel es uno de los ejemplos, si vemos el versículo 5 de Judas. Números 25, si quieren escuchar, o nomás escuchen lo que digo acá de Israel, se prostituyó con las hijas de Moab. Inmediatamente después de esto, dice ahí que inclinaron ante sus dioses. ¿Ves la conexión? Su lujuria de Israel, también como este hombre, eso fue conectado con alabando a sus dioses, un Dios inventada. Hay una conexión ahí. La pasión de Israel los llevó a los ídolos. Y eso es exactamente lo que hacen los falsos maestros acá. Siempre terminan con un Dios ficticio de sus imaginaciones. Israel estaba involucrado en la inmoralidad sexual. Ahora es posible que los falsos maestros aparezcan limpios por afuera, ¿no? Los fariseos también se aparecieron limpios por afuera, ¿no? Mira lo que dice Jesús en Mateo 23, versículo 27. Dice él: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Llenos. Pero por afuera se aparecen tan limpios, ¿no? Así puede ser. Pero no cambia lo que está dentro de ellos, muerto. Los falsos maestros son inmorales por adentro. Desenmascarando a los soñadores incluye detectando a la inmoralidad. Bueno, continuando. Segundo, rechazan la autoridad. Falsos maestros son insubordinados. La palabra autoridad en el griego está conectado con la palabra curias. No sé si han escuchado esa palabra antes, curias. Eso significa señor. Niegan señorío. Versículo 4 otra vez. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros no se someten al Señor Jesucristo. No someten a su palabra. El Señor nos ha puesto diferentes personas como autoridad en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Romanos 13, versículo 1, escuchen. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Ves lo que dice ahí? Si hay autoridad,
Dios es el que los puso ahí. Así que las que existen fueron establecidas por Él, por Dios. ¿Ves? No por Satanás, no por el presidente, por Dios. Entonces, aquellos en tu vida que están en un lugar de autoridad han sido colocados allí, ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Dios es el que puso la autoridad ahí. Está ordenada por Dios. Falsos maestros no someten a la autoridad de Jesús ni a los demás. No someten a la autoridad. Rechazan autoridad, rechazan señorío. Ahora, esto no significa necesariamente que aquellos en autoridad serán necesariamente piadosos y semejantes a Cristo. Eso no es verdad. Piensen nomás en 1 Pedro capítulo 3. En 1 Pedro capítulo 3, ¿qué pasa ahí? Está Pedro hablando a las esposas. Y el ejemplo ahí es que el marido es incrédulo. ¿Ves? Y de todas maneras, ella necesita ser sometida al marido que no es semejante a Cristo, es un impío. ¿Ves? Ese es un ejemplo en 1 Pedro capítulo 3. Entonces, nuestra máxima autoridad es el Señor Dios. La Escritura es nuestra autoridad final. La Biblia, lo que dice Dios. Entonces, si alguna autoridad bajo del Señor nos ordena contrario de las Escrituras, entonces ahí debemos declarar, como lo hizo los apóstoles. Pedro dijo, debemos obedecer a Dios antes de los hombres. Entonces sí, si un marido o quien sea diga, hay que hacer algo contrario de la Biblia, ahí sí, en amor, debes de no comprometer esto y decirle la verdad y decirle no puedo. ¿Por qué? No porque rechazo autoridad, pero porque la autoridad final, Dios, me dijo que no. Entonces no voy a seguir ahí. Pero ven la diferencia. La diferencia en rechazando la autoridad y uno que está bajo de autoridad y entiende que la autoridad final es Dios y lo que Él dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese ejemplo, sí, no podemos obedecer, pero en todo lo demás, que no es inherentemente pecaminoso, si no te sometes a tu autoridad, eso sería pecaminoso. Entonces los falsos maestros rechazan a la autoridad menores, los que están bajo del Señor, y eso revela que rechazan al Señor. ¿Ves? Es como, por ejemplo, si mis hijos rechazan la autoridad de mi esposa, automáticamente ellos están rechazando mi autoridad. ¿Ves? No puedes decir, yo rechazo esta autoridad, pero no a Dios. No trabaja así. Como mis hijos no pueden decir, yo rechazo la autoridad de mi esposa, pero no de mi papá. No trabaja así. No puede ser así. Entonces, eso es la realidad. Los falsos maestros rechazan la autoridad en su mundo de sueños. Vivimos en una época en la que la gente hasta abiertamente en su orgullo rechazan la autoridad y lo promotan como celebrándolo, ¿no? No tienen vergüenza en su insubordinación y rechazo a la autoridad. Hoy en día hasta cristianos profesantes
están protestando contra la policía acá en Estados Unidos. Y otra vez, ¿qué dice Romanos 13? Dice, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si estamos protestando la policía o cosas así, las autoridades así, entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos protestando contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha puesto estas autoridades en tu vida. Piensa incluso a los líderes de la iglesia, como diáconos, pastores, etcétera. Han sido ellos colocados como autoridades en cada una de nuestras vidas. Entonces, piensen en esa realidad. No hay que ser como ese espíritu de los falsos maestros rechazando la autoridad. Muchos, y yo conozco personalmente, que muchos no quieren un pastor que sea sobre ellos. No quieren esa autoridad, no quieren un anciano espiritual. Las personas que continúan en esta disposición rechazando autoridad siempre terminan en la apostasía. Esto no es un asunto tomando a la ligera, como si nada. Esto es bien serio. Este es el espíritu de los falsos maestros. Los falsos maestros rechazan la autoridad. No hay que ser como ellos. Rechazan el señorío de Cristo, la autoridad de la Biblia. Y eso se revela, se manifiesta en el rechazo de todos los otros autoridades también. Aquellos que confían en sus sueños rechazan la autoridad de la Biblia y colocan, en vez de la autoridad de la Biblia, colocan a sus sueños como la autoridad. Pensando sobre esta realidad de autoridades, aquí tenemos una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo hablamos de las autoridades que están sobre nosotros? ¿Cómo hablas contra una autoridad que tal vez no estás de acuerdo con todo? ¿Cómo hablas de ellos? ¿Hablas cerca de ellos como honrándolos ante de los demás? ¿O demostrando una falta de respeto? Otra vez, esto no es una cosa que no importa mucho. Esto es de un nivel tan grande de importancia. Escuche esto, Números 12. Dice ahí, Aarón y Miriam hablaron contra Moisés y la ira del Señor se encendió contra ellos. ¿Ves ahí? La autoridad ahí, Moisés y Aarón. ¿Qué pasó? Moisés era la autoridad. Aarón y Miriam hablaron contra él. ¿Y qué pasó? La ira de Dios cayó sobre ellos. ¿Ves? Esto no es una cosa que no importa mucho. Entonces, la pregunta, ¿podemos también actuar de la misma manera? ¿Cómo pensamos que vamos a caminar a vivir nuestra vida como si nada? No, eso es bien serio. Te sometes a tu autoridad. Eso no quiere decir que estás de acuerdo con cada cosa con su autoridad. Eso no es la pregunta. La pregunta es, a pesar de eso, te sometes a la autoridad que tienes. Eso no quiere decir que hay algunas autoridades que son más fijos, como el matrimonio. Hay otros que no son tan fijos y sería apropiado cambiar y hacer una transición a otra autoridad. Eso sí, entendemos, pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿te sometes a la autoridad que Dios
te ha colocado. Desenmascarando a los soñadores incluye detectando un espíritu rebelde hacia la autoridad. Israel murmuró en el desierto. Fueron contra la autoridad de Moisés. Constantemente los ángeles desobedecieron a Dios. No querían estar donde Dios lo pusieron. Los falsos maestros rechazan la autoridad. Bueno, por último, dice ahí, blasfeman. Hasta ahora he perdido a alguien. Tal vez los que no hablan tanto español, pero a los demás entienden hasta acá. Sí. Ok, por último, blasfeman de las potestades superiores. Ok, los soñadores son irreverentes. Otra vez, revisando. Primeramente, soñadores son inmorales, mancillan la carne. Segundo, estos falsos maestros son insubordinados, rechazan la autoridad. Y por último, son irreverentes, blasfeman de las potestades superiores. Bueno, la palabra potestades superiores en el original es la palabra doxa. ¿A qué suena? Doxa. ¿Alguien puede decir? Doxología. Doxología. Esta palabra tiene que ver con alabanza, gloria, honor, adoración. El contexto es claro. Judas acá estaba hablando de blasfemando a los ángeles. Eso es doxa. Simplemente mira versículo 9 y ahí nos ayuda con este entendimiento. Dice ahí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces los ángeles caídos, incluso hasta Satanás, son referidos como los gloriosos, doxa. Hay un sentido que uno puede tener hasta un falta de respeto, incluso hacia Satanás y los ángeles caídos. Es verdad. Solo piensa en lo que dice ahí en versículo 9 sobre el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, él no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición o hablando contra él. No, ni él lo hizo. Ni siquiera estamos hablando de un ángel, un arcángel. Él ni siquiera lo pudo hacer. Escucha nomás 2 Pedro capítulo 2 versículos 10 y 11. Esto también nos ayuda. O al menos que alguien está ahí y lo quiere leer. 2 Pedro capítulo 2 versículos 10 y 11. ¿Alguien está ahí o lo leo yo? Ok. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades. Ven ahí, no temen, no hay temblor superiores. Versículo 11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ven ahí, no tiemblan, no tienen temor. Ellos descuidadamente, ignorantemente, arrogantemente hablan, blasfeman contra estos seres gloriosos, doxa. Incluso aquellos que son más grandes en poder, en autoridad, con más fuerza, ellos ni siquiera lo hacen.
Recuerde que Jesús en Hebreos capítulo 2, dice ahí que Él fue por un tiempo más bajo que los ángeles. Esto fue durante su encarnación. Eso quiere decir que los hombres son inferiores a los ángeles, por lo menos acá en la tierra. Y Pedro nos dice que los ángeles son mayores en fuerza y poder. ¿Ves ahí? Entonces, sin embargo, a pesar de toda esta información, los soñadores, porque otra vez estos lo hacen en sus sueños, ellos se paran con su pecho alto como si pudieran enfrentarse con el diablo, ir cara a cara contra el diablo, como si nada. Esto es una blasfema, y esto es lo que vemos en la televisión TVN y muchos otros lugares, o muchos en esta ciudad y todo el mundo. ¿Qué es lo que vemos? Ellos en TVN y en otros lugares paran detrás de un púlpito, así como esta, con una Biblia en su mano, sin temor, sin temblando en su voz, sin miedo, mientras blasfeman a doxa. Blasfeman contra estos seres gloriosos. Los soñadores son irreverentes al blasfemar a doxa. Vemos los ejemplos. Israel también. Ellos fueron irreverentes muchas veces también. Una de las veces tomaron un becerro de oro para que sea su Dios. ¡Qué blasfemia total! Blasfemando a Dios, el Dios que les rescató. Ese Dios lo rechazaron. Rechazaron la autoridad, blasfemando a Dios mismo. Eso, ¿por qué? Porque querían, su deseo era un becerro de oro. Sodoma y Gomorra, ellos blasfemaron también. ¿Qué hicieron? Buscaron relaciones con ángeles. Persiguieron a los ángeles incluso después de que los ángeles los cegaron. Después de eso intentaron seguir quebrar la puerta para entrarse y tener relaciones con los ángeles. ¡Qué blasfema! Incluso después de que fueron cegados, imagínate. Los falsos maestros son soñadores y por lo tanto ven a doxa con una perspectiva mal. No lo ven correctamente. No lo ven como deberían de ver, porque están viviendo en una vida, en un mundo de sueños, fantasía. Están envueltos en sus sueños. Por lo tanto, están confundidos acerca de la realidad. No ven a la realidad como deben. Esto es lo que pasa cuando vives en un mundo de sueños. Y en ese mundo de sueños ordenan a Dios, le mandan a Dios, lo nombran, no sé cómo traducirlo en español, pero creo que es lo nombran y lo claman, ¿no? Hablan su palabra de fe, le ordenan a Dios, a Satanás, a sus demonios. Ordena dónde vas a ir, cuándo lo vas a ir, qué vas a hacer. Tropiezan con el diablo. Lo atan junto con todos los demonios. Se jactan ante todos cómo lucharon contra el diablo. Hacen todo esto y mucho más, pero lo hacen ¿dónde? ¿En la realidad? ¿Lo hacen dónde? En sus sueños. Eso lo hacen, pero en su mundo de fantasía, no en la realidad. Pero piensen en esto, como mi paciente y como todos nosotros que tenemos sueños, ¿qué pasa eventualmente? Nos despertamos de nuestro sueño, ¿no? Nos despertamos, no soñamos para siempre. Mi paciente se despertaba y ya no estaba en el sueño, ya se estaba orientándose a dónde estaba y qué estaba pasando, ¿no?
Y eso nos pasa, entendemos eso. Los sueños no duran para siempre. Esa es la realidad. Los soñadores se van a despertar de su sueño en algún momento u otro. Ellos se van a despertar. Y cuando los soñadores se despiertan de su sueño, se despertarán a la realidad, ¿no? Lamentablemente, muchos de ellos se van a despertar en la realidad del infierno. Cristiano, estás alistado en la guerra espiritual, eterna consecuencias, no sangre y carne. Estamos en una guerra. No te vuelves pasivo en esta guerra por la verdad. Conoce las características de los falsos maestros. Si no conoces sus características, ¿cómo los vamos a desenmascarar cuando entran acá? Tú quieres desenmascarar. La iglesia de Dios queremos desenmascarar a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque hacer eso es amoroso. ¿Cómo que es amoroso? Es una cosa difícil, ¿no? Sí, pero es amoroso. ¿Cómo? Muestra que amamos a Dios. Muestra que amamos a su verdad. Muestra un odio odiando a la herejía, a las falsas enseñanzas, sus mentiras. Si amamos la verdad, vamos a odiar la mentira. Muestra un amor por el pueblo de Dios cuando deseamos proteger el pueblo de la iglesia de Dios. Queremos proteger las ovejas. Entonces los soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman a los potestades superiores. Si no podemos, tenemos que intentar a despertarlos antes que lleguen al infierno. Está bien. Pero muchos de ellos ya cruzaron esa línea, ¿no? Si no podemos ayudarles a despertar de su sueño, entonces necesitamos reconocer esta realidad y de los sueños despertarnos. Entonces, tienes el deber de desenmascarar a los soñadores como falsos maestros antes que hagan daño a la iglesia de Dios. Esta es nuestra misión, que Judas nos ayuda. Y tenemos que estar siguiendo adelante por fe en Él, confiando en Él y orando que Él nos ayude. Amén. Padre Santo, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos de ti, dependemos de todo en ti. Sin ti no podemos hacer nada. Por favor, Señor, esté con nosotros. Tú dices en tu palabra en Mateo 28 que Cristo mismo dijo que nunca nos va a dejar. Siempre va a estar acá con nosotros hasta el fin. Esté con nosotros ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén.